Defendamos una red abierta. El 5 de julio el Parlamento Europeo votará una propuesta de directiva que, de aprobarse, debilitará los valores, la cultura y el ecosistema en los que se basa Wikipedia. Pedimos a todos los miembros del Parlamento que voten en contra de la versión actual de la propuesta y permitan un debate democrático con la ciudadanía. Llama a tus eurodiputados. Más información Wikipedia. Comunicado 4 de julio 2018. Ir a la navegación, ir a la búsqueda. Estimada lectora, estimado lector. El 5 de julio de 2018, el Pleno del Parlamento Europeo votará si proceder con una propuesta de directiva sobre los derechos de autor. Esta, si se aprobase, dañaría significativamente la Internet abierta que hoy conocemos. En lugar de actualizar las leyes de derechos de autor en Europa y promover la participación de toda la ciudadanía en la sociedad de la información, la directiva amenazaría la libertad en línea e impondría nuevos filtros, barreras y restricciones para acceder a la web. Si la propuesta se aprobase en su versión actual, acciones como el compartir una noticia en las redes sociales o el acceder a ella a través de un motor de búsqueda se harían más complicadas en Internet. La misma Wikipedia estaría en riesgo. Hasta ahora se han opuesto firmemente a esta propuesta decenas de personas relevantes en el ámbito de las tecnologías de la información, entre ellas, el creador de la World Wide Web, Tim Berners-Lee, y el pionero de Internet, Vinton Cerf, 169 académicos, 145 organizaciones por los derechos humanos, la libertad de prensa, la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Y la Fundación Wikimedia, la organización sin ánimo de lucro que promueve, entre otros proyectos por el conocimiento libre, esta enciclopedia. Por estas razones, la comunidad de Wikipedia en español ha decidido oscurecer todas las páginas de la enciclopedia antes y durante la votación del texto, esto es, hasta las 10 UC, del 5 de julio. Queremos seguir ofreciendo una obra abierta, libre, colaborativa y gratuita con contenido verificable. Llamamos a todos los miembros del Parlamento Europeo a votar en contra del texto actual, a abrirlo a discusión y a considerar las numerosas propuestas del movimiento Wikimedia para proteger el acceso al conocimiento. Entre ellas, la eliminación de los artículos 11 y 13, la extensión de la libertad de panorama a toda la web y la preservación del dominio público. En otros países del mundo hispanohablante, como Colombia y México, la comunidad de Wikipedia se ha opuesto recientemente a propuestas similares. Te pedimos mantenerte al tanto de su desarrollo y apoyar este esfuerzo. Para más información sobre la campaña en el Parlamento Europeo y cómo actuar, visita https://meta.wikimedia.org/wiki/European Parliament Vote-in 2018 es. Puedes seguir la comunicación en redes sociales con las etiquetas Wikipedia se apaga, Salvemos Internet y Save Your Internet. La comunidad de Wikipedia en español. Menú de navegación. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons Atribución Compartir igual 3.0. Pueden aplicarse cláusulas adicionales. Al usar este sitio, usted acepta nuestros términos de uso y nuestra política de privacidad. Wikipedia marca registrada es una marca registrada de la Fundación Wikimedia, Incorporated, una organización sin ánimo de lucro. Normativa de privacidad acerca de Wikipedia. Limitación de responsabilidad. Desarrolladores. Declaración de cookies. Versión para móviles. Wikimedia Foundation Powered by MediaWiki. Wikipedia cierra en protesta contra reforma europea de derechos de autor. La enciclopedia virtual mantendrá suspendido su servicio por 36 horas hasta que el Parlamento Europeo vea la normativa Wikipedia. Wikipedia cierra sus servicios en español hasta mañana a las 7 am. Redacción 4 de julio de 2018/12:10 pm. Quienes entren hoy a la versión en español de la Wikipedia se encontrarán con una sorpresa. Sin importar a qué artículo se quiera acceder, el sitio solo muestra un único texto, en el que explica que hasta las 7 am de mañana, el sitio permanecerá inactivo. ¿El motivo? Pedir la eliminación de los artículos 11 y 13 de la nueva Directiva Comunitaria sobre Derechos de Autor, que se votará mañana por la mañana en el Parlamento Europeo. Wikipedia. Este es el anuncio que muestra Wikipedia cuando se intenta ingresar a su web. En lugar de actualizar las leyes de derechos de autor en Europa y promover la participación de toda la ciudadanía en la sociedad de la información, la directiva amenazaría la libertad en línea e impondría nuevos filtros, barreras y restricciones para acceder a la web. Si la propuesta se aprobase en su versión actual, acciones como el compartir una noticia en las redes sociales o el acceder a ella a través de un motor de búsqueda se harían más complicadas en Internet. La misma Wikipedia estaría en riesgo, explican desde la versión española de la enciclopedia comunitaria. El artículo 11 de la directiva que se votará mañana dispone que compartir una cita de un texto, audio o vídeo, sea una línea, un párrafo, un GIF animado, una foto, etc., está prohibido por 20 años, salvo que el autor otorgue una licencia para. Tal como está escrito el texto de la ley, compartir un enlace a una nota en Facebook o en un foro de discusión es un delito. La multa, además, la deberá pagar el sitio que permita que eso suceda, Facebook, etc. Es decir, es un impuesto a poner el link a un sitio en otro. Es una reedición del canon AED que se intentó imponer en España hace unos años, y que requería el pago de un canon por cada link que enlazara de un sitio a otro, incluyendo, por ejemplo, los que componen este artículo.
La nueva directiva deja en cada país la decisión de cómo implementarlo, lo que hace todavía más complejo el funcionamiento de sitios con presencia multinacional. El artículo 13, por su parte, obliga a las compañías que publican contenido a confirmar, antes de hacerlo público, que quien lo publica tiene los derechos para hacerlo. El problema es que en la enorme mayoría de los casos, un vídeo casero subido a YouTube, una foto publicada en Twitter o Facebook, eso es virtualmente imposible, porque no hay referencia que tomar para contrastar. Esto afecta también a los contenidos satíricos, los covers de música, las reseñas, etc. El artículo 13 parece provocar tal incertidumbre legal que los servicios online no tendrán otra opción que monitorear, filtrar y bloquear las comunicaciones de los ciudadanos de la UE si quieren tener alguna posibilidad de permanecer en el negocio, alertó en un comunicado la Electronic Frontier Foundation. Los dos artículos fueron aprobados en junio en la Comisión de Asuntos Jurídicos por apenas unos votos, y ahora deberán ser debatidos en la sesión plenaria del Parlamento Europeo. La Wikipedia española, la italiana y otras han tomado la decisión de cerrar como forma de protesta. Varios otros sitios europeos están tomando caminos similares. Si se aprueba la propuesta pasará al Consejo Europeo, compuesto por todos los presidentes o jefes de estados de los países miembros de la Unión Europea, que tendrá que decidir si aprueba el texto o si pide enmiendas. Varios de los activistas que se han pronunciado en contra proponen alternativas para defender los derechos de autor de los contenidos europeos sin afectar la posibilidad de mostrarlos en otros sitios. Fuente: La Nación de Argentina. Wikipedia cierra este miércoles como protesta por la nueva normativa europea de derechos de autor. 3. La nueva directiva europea sobre los derechos de autor y el copyright se vota este jueves. Wikipedia cierra este miércoles como protesta por la nueva normativa europea de derechos de autor. Wikipedia, redacción, Barcelona 4 de julio de 2018, 8:20, actualizado a 4 de julio de 2018, 16:13, temas relacionados. Wikipedia ha cerrado este miércoles como medida de protesta a la nueva normativa europea que se votará este jueves en la Eurocámara sobre los derechos de autor. Pedimos a todos los miembros del Parlamento Europeo que voten en contra del texto actual, que se consideren algunas enmiendas de sentido común y se asegure la democracia del proceso legislativo, reclama la Enciclopedia Libre de Internet. A su juicio, la nueva directiva dañaría significativamente la Internet abierta que hoy conocemos en caso de aprobarse. La Wikipedia permanecerá oscurecida hasta la votación del texto. Desde 2013, creadores y ciudadanía han pedido a la Unión Europea que actualice los derechos de autoría y adapte su gestión a la era digital. Organizaciones afiliadas a Wikimedia en la UE han presentado propuestas factibles, como la extensión de libertad de panorama para toda la UE y la protección del dominio público, para proteger y ayudar a quienes crean contenidos a proteger su trabajo, explican en un comunicado. El Comité de Asuntos Legales Jury, el 20 de junio, ha decidido proceder con medidas que fragmentarán Internet y limitarán el uso que millones de personas hacen de él a través de filtros de subida automática y autorizaciones preventivas que solo las grandes plataformas podrán poner en marcha. Creemos que la ciudadanía merece un debate más amplio para decidir sobre esta propuesta de derechos de autoría, opinan. En lugar de actualizar las leyes de derechos de autor en Europa y promover la participación de toda la ciudadanía en la sociedad de la información, la directiva amenazaría la libertad en línea e impondría nuevos filtros, barreras y restricciones para acceder a la web. Si la propuesta se aprobase en su versión actual, acciones como el compartir una noticia en las redes sociales o el acceder a ella a través de un motor de búsqueda se harían más complicadas en Internet. La misma Wikipedia estaría en riesgo, explican en el comunicado que aparece cuando se intenta acceder a alguna de sus entradas en castellano. Queremos seguir ofreciendo una obra abierta, libre, colaborativa y gratuita con contenido verificable. Llamamos a todos los miembros del Parlamento Europeo a votar en contra del texto actual, a abrirlo a discusión y a considerar las numerosas propuestas del movimiento Wikimedia para proteger el acceso al conocimiento. Entre ellas, la eliminación de los artículos 11 y 13, la extensión de la libertad de panorama a toda la UE y la preservación del dominio público, detallan. El artículo 11 tiene por objeto proteger a las publicaciones de prensa en lo relativo a los usos digitales, pero lo hace limitando el acceso a la información y al conocimiento. Para poder vincular o referenciar un artículo de prensa como fuente en una plataforma sin ánimo de lucro como Wikipedia, habría que pedir permiso a todos y cada uno de los editores de prensa en cada caso particular. El artículo 13 es una amenaza para plataformas online como Wikipedia. Su aprobación obligaría a todos los sitios web que permiten a su comunidad participar de forma activa en la construcción de Internet, compartiendo código, imágenes, texto, sonido u otras creaciones sujetas a los derechos de autor, a instalar herramientas de filtrado automático para comparar las aportaciones de sus contribuidores con bases de datos de copyright. Desde el movimiento Wikimedia pensamos que el conocimiento solo puede ser libre sin filtrar. Las tecnologías de filtrado automático tienen muchos defectos y pueden convertirse fácilmente en herramientas de vigilancia masiva, afectando a la privacidad y la libertad de expresión de quienes habitan la red, señalan en un post en el blog de Wikimedia España.
Hasta ahora se han opuesto firmemente a esta propuesta decenas de personas relevantes en el ámbito de las tecnologías de la información, entre ellas, el creador de la World Wide Web, Tim Berners-Lee, y el pionero de Internet, Vinton Cerf, 169 académicos, 145 organizaciones por los derechos humanos, la libertad de prensa, la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Y la Fundación Wikimedia, la organización sin ánimo de lucro que promueve, entre otros proyectos por el conocimiento libre, esta enciclopedia. Wikipedia cierra en protesta por la reforma de la Ley de Derechos de Autor en la Unión Europea. La enciclopedia digital mantendrá bloqueados sus contenidos hasta mañana a las 12 del mediodía, cuando el texto se votará en el Parlamento Europeo. Otros 28. Conéctate, enviar por correo, imprimirte. Coach, Twitter, El País, Twitter, Google Plus, Estrasburgo / Madrid, 4 julio 2018, 8:20. Wikipedia. Wikipedia se oscurece hasta mañana a las 12 del mediodía. La propuesta de reforma de la Directiva Europea sobre Derechos de Autor, que se votará mañana, 5 de julio, a las 12 del mediodía en el Parlamento Europeo, ha sido recibida con hostilidad por la Fundación Wikimedia, organización sin ánimo de lucro que promueve la enciclopedia digital Wikipedia. Como protesta ante ella, de hecho, ha anunciado en un comunicado que su portal de contenidos permanecerá cerrado a lo largo de todo el miércoles y hasta la hora de la votación. La propuesta, más en general, ha desatado polémicas feroces que trascienden el Parlamento Europeo. Asociaciones de creadores, discográficas, colosos digitales como Google o Facebook, activistas de la libertad en Internet, académicos o gurús llevan meses defendiendo sus argumentos a favor o en contra de la reforma, y atacando sin piedad el bando contrario. Todo, con tal de condicionar el incierto voto de mañana jueves en Estrasburgo. La comunidad española de Wikipedia afirma en su comunicado que esta propuesta, de aprobarse, dañaría significativamente la Internet abierta que hoy conocemos, al amenazar la libertad en línea e imponer nuevos filtros, barreras y restricciones para acceder a la web. Aseguran que, de aprobarse en su versión actual, esta iniciativa provocaría que acciones como compartir una noticia en redes sociales o acceder a ella a través de un motor de búsqueda se harían más complicadas en Internet, y que incluso la propia Wikipedia estaría en riesgo. Dicha reforma ha generado grandes controversias en torno a dos artículos de la directiva, el 11 y el 13, los cuales gestionan cuestiones como el derecho de los editores de medios a ser pagados cuando se emplean fragmentos de sus publicaciones y la creación de un filtro frente a la agregación de contenidos que violen los derechos de autor. Más consenso parece reinar sobre los artículos 14, 15 y 16, que refuerzan a los autores frente a los intermediarios que gestionan sus obras, como productores audiovisuales, discográficas o editores. La UE pide más transparencia, una retribución más justa para los creadores y proporciona a estos más facilidad para llegar a un arbitraje o retirar los derechos de explotación en el caso de no estar conforme con la gestión del intermediario. Los principales eurodiputados responsables de la iniciativa han asegurado hoy en una rueda de prensa que Wikipedia se equivoca, pues esta propuesta tan solo afectaría a páginas web con propósito comercial. De todos modos, la edición francesa y la italiana de la enciclopedia digital también han cerrado temporalmente a modo de protesta. Pero la iniciativa tiene también detractores en la Cámara Europea. Esta normativa no comprende en absoluto Internet. Si hasta la Wikipedia decide cerrar, algo que no hace a menudo, por no decir nunca, significa que algo importante está en riesgo, ha comentado Julia Reda, eurodiputada del Partido Pirata. Además, ha añadido, esto es un incordio para los eurodiputados. Todos la usamos mucho. Blog de Wikimedia España imagina un mundo en el que cada persona tenga acceso libre a todo el conocimiento. La reforma del copyright en Europa supone una amenaza para Wikipedia y los proyectos Wikimedia. Imagen de la campaña Save Your Internet. La Unión Europea trabaja en una nueva directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital que amenaza a Internet y al conocimiento libre. La propuesta se votará primero en la Comisión de Asuntos Jurídicos entre el 20 y 21 de junio y, después, en el Parlamento Europeo entre julio y septiembre. Pedimos a los diputados del Parlamento Europeo que voten en contra del filtrado automático y salvaguarden la neutralidad de la red, la libertad de expresión, la colaboración y la diversidad online. Responsable de propiedad intelectual, la Comisión de Asuntos Jurídicos se ocupa del futuro de los derechos de autor y los derechos digitales en el marco europeo. La propuesta de reforma del copyright, sin embargo, contiene pocos avances en materia de gestión de derechos de autor y dos artículos que boicotean tanto Internet como los proyectos Wikimedia. Wikipedia, nuestro proyecto más conocido y utilizado por millones de personas en todo el mundo, corre peligro si se aprueban los artículos 11 y 13 de la directiva. ¿Qué se propone y por qué no estamos de acuerdo? El artículo 11 tiene por objeto proteger a las publicaciones de prensa en lo relativo a los usos digitales, pero lo hace limitando el acceso a la información y al conocimiento.
Para poder vincular o referenciar un artículo de prensa como fuente en una plataforma sin ánimo de lucro como Wikipedia, habría que pedir permiso a todos y cada uno de los editores de prensa en cada caso particular. Según nuestro centro de estadísticas, los miles de personas voluntarias que escriben Wikipedia en español realizan más de 650.000 ediciones en la enciclopedia cada mes, y escriben más de 200 artículos nuevos al día. Esta medida y la obtención de dichas autorizaciones imposibilitarían la inclusión de referencias contrastables en Wikipedia. Algunas personas integrantes de la comisión han propuesto crear una excepción para las enciclopedias, aunque esto no es suficiente. Wikimedia también gestiona proyectos no enciclopédicos para hacer el conocimiento accesible a cualquier persona y en cualquier lugar. Entre los más destacados se encuentran Wikidata, una base de datos libre, o Wikimedia Commons, un repositorio multimedia libre. Todos ellos se sirven de publicaciones en prensa como fuentes de información y contribuyen a estructurar los datos o ilustrar los contenidos de Wikipedia. La posibilidad de crear hipervínculos y de compartir contenidos es uno de los pilares de Internet. De aprobarse el artículo 11 se limitaría esa función, afectando gravemente a la libertad de expresión y al derecho de cita. En los últimos días, el miembro del Parlamento Europeo alemán Axel Voss ha anunciado una enmienda a la directiva para endurecer todavía más el artículo 11. A través de un derecho inalienable se obligaría a quienes crean, editan y publican contenidos a exigir remuneración a los agregadores de noticias por todos sus contenidos. La inclusión de esta enmienda afectaría directamente a todas las personas que publican contenidos en Internet bajo licencias Creative Commons, las mismas licencias que utilizamos en los proyectos Wikimedia, y limitaría su libertad para tomar decisiones sobre las condiciones bajo las cuales comparten sus creaciones. Como se explica en este post de la Electronic Frontier Foundation, el artículo 13 es una amenaza para plataformas online como Wikipedia. Su aprobación obligaría a todos los sitios web que permiten a su comunidad participar de forma activa en la construcción de Internet, compartiendo código, imágenes, texto, sonido u otras creaciones sujetas a los derechos de autor, a instalar herramientas de filtrado automático para comparar las aportaciones de sus contribuidores con bases de datos de copyright. Desde el movimiento Wikimedia pensamos que el conocimiento solo puede ser libre sin filtrar. Las tecnologías de filtrado automático tienen muchos defectos y pueden convertirse fácilmente en herramientas de vigilancia masiva, afectando a la privacidad y la libertad de expresión de quienes habitan la red. Recordamos a quienes legislan y trabajan sobre esta directiva que los filtros obligatorios para las plataformas en línea reducirán considerablemente la posibilidad de la ciudadanía europea para expresarse libremente en Internet. En el caso de las personas que escriben Wikipedia, investigando, creando y mejorando artículos sobre temas potencialmente controvertidos, este tipo de herramientas suponen una amenaza a la capacidad de debatir y desarrollar contenidos de manera colectiva, inclusiva, democrática y verificable. La comunidad entiende el contexto de una situación y los algoritmos no lo hacen. Estamos en contra de los filtros de contenido automático y a favor del conocimiento libre y de unos derechos de autor contemporáneos, adaptados al ecosistema digital. Wikipedia lleva 17 años demostrando que la colaboración efectiva y eficiente en una red global es posible. El respeto por los derechos de autoría es fundamental en la comunidad wikimedista, y forma parte de los 5 pilares de Wikipedia y de sus guías de edición. Las personas que contribuyen en la enciclopedia libre debaten y resuelven conflictos sobre los usos de un trabajo y los derechos a los que están sujetos de manera virtual. Cuando cualquier persona notifica un uso no permitido en un proyecto Wikimedia tiene una conversación con la comunidad. Si no se llega a consenso, puede contactar con la Fundación Wikimedia, que interviene como la organización que aloja los contenidos. En los informes de transparencia de Wikimedia se puede consultar la cantidad de incidencias sobre copyright recibidas. 12 en los últimos 6 meses analizados, de las cuales solamente 2 eran válidas. Pensamos que esta es la mejor prueba del compromiso y la diligencia de quienes editan Wikipedia y de la precisión y la exactitud que tienen los procesos basados en la interacción de las personas, y no de algoritmos, para detectar y solucionar infracciones de copyright. Entendemos toda limitación al conocimiento como una agresión contra el derecho fundamental a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información. Por eso pedimos al Consejo y al Parlamento Europeo que voten en contra de los artículos 11 y 13 para proteger las libertades de quienes utilizan Internet. ¿Qué más se puede hacer? Puedes contactar con los diputados del Parlamento Europeo antes del 20 de junio. Puedes hacerlo por teléfono, en Twitter o enviando un email para comunicarles tu interés en que las leyes sobre derechos de autoría no limiten tu derecho a habitar la red, a consultar y construir Wikipedia, o a compartir noticias y cultura. Puedes transmitirles la preocupación sobre tus derechos a la privacidad y a la libertad de expresión, que se ven afectados por la directiva. Ya existen campañas y plataformas como Save Your Internet o Change Copyright para facilitarte los datos de contacto, ayudarte a escribir tu mensaje o realizar la llamada sin que tengas que asumir ningún coste. Gracias por ayudarnos a proteger el conocimiento libre.
Esta entrada se publicó en asociación y está etiquetada con Change Copyright, Save Your Internet, Reforma Copyright en 12 de junio de 2018 por Virginia 10. Navegación de entradas junio en Wikimedia España. No obliguen a las plataformas a reemplazar sus comunidades por algoritmos.